Me llamo Stella Frost. Tengo 32 años. Es independiente porque en realidad no forma parte de esta familia, murmuró mi padre en su vaso de whisky. Y luego, cuando mi tío le preguntó a qué se refería, me miró directamente y lo dijo más alto. Se acabó fingir. Ella no es mi hija. 31 invitados, la cena de Acción de Gracias, la casa de mi abuela. Eso fue en noviembre pasado. Mi madrastra ya sostenía un pañuelo de papel antes de que él siquiera abriera la boca. No me di cuenta de ese detalle hasta más tarde. Lo que noté fue el silencio y luego el caos. Un tenedor que cae. Mi primo de 7 años preguntando, ¿por qué grita el tío Richard? 2 tías levantándose para recoger los platos porque no sabían qué más hacer. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi madrastra había pasado 2 años asegurándose de que nadie encontrara jamás, estaba dentro de una polvorienta caja de zapatos en el armario del pasillo, a 3 metros de donde yo estaba sentada. Mi abuela la había puesto allí antes de morir. Una vez me dijo, no busques problemas, pero si los problemas vienen a ti, ahí está tu respuesta. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Ahora, permíteme llevarte 19 años atrás, a la semana en que enterraron a mi madre y la primera vez que todo empezó a cambiar. Tenía 13 años cuando enterramos a mi madre. Cáncer de ovario. 8 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Recuerdo estar de pie al borde del ataúd con un vestido negro que mi madre había elegido para mi baile de 8º grado porque a nadie se le ocurrió comprarme algo para un funeral. Mi padre estaba a 1 metro a mi izquierda. No me tomó la mano. No me miró. Miraba el ataúd como si le debiera algo. Mi abuela, Eleanor, fue quien me abrazó. Apretó mi cabeza contra su abrigo de lana y susurró, respira, cariño. Solo respira. Sus manos olían a lavanda y crema para el frío. Me aferré a ella hasta que los trabajadores del cementerio nos dijeron que era hora de irse. 4 meses después, mi padre trajo a una mujer a casa. Esta es Diane, dijo, una amiga del trabajo. Diane tenía una hija, Lauren, de 9 años. Rizos rubios, los dientes de adelante aún le estaban saliendo. Me sonrió como si fuéramos a ser las mejores amigas. Mi padre levantó a Lauren y la llevó al coche. A mí no me había cargado desde que tenía 8 años. En 6 semanas, Diane se mudó. En 8, mi dormitorio en el 2º piso, el que tenía la ventana que daba al arce que mi madre plantó, se convirtió en el de Lauren. Es más joven, explicó Diane, doblando el edredón rosa de Lauren sobre mi antigua cama. Necesita la luz del sol. Me mudé al sótano. Paredes de hormigón, una ventana a la altura del techo. Pegué mi certificado de cuadro de honor junto al interruptor de la luz porque no había otro lugar donde ponerlo. Mi abuela vino de visita en octubre. Caminó lentamente por la casa, mirándolo todo. Cuando vio el sótano, se quedó en la puerta durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo en voz muy baja, recuerda, esta es mi casa. Nadie te va a echar de ella. No entendí lo que quería decir. No entonces. Tenía 15 años la primera vez que lo oí. Un martes por la noche, un proyecto escolar me mantuvo despierta hasta las 11. Subí sigilosamente a por agua y me detuve en la puerta de la cocina porque la luz estaba encendida y la voz de Diane era baja. ¿Cautelosa? La voz que usaba cuando quería algo. ¿La has mirado de verdad alguna vez, Richard? Mi padre estaba sentado en la mesa, con una cerveza delante, la corbata todavía puesta. No tiene tu mandíbula. No tiene tus ojos. Silencio. Solo el zumbido del refrigerador. Margaret se sentía sola esos años que viajabas por trabajo. Te ibas 3, 4 semanas seguidas. Una mujer se siente sola, Richard. El nombre de mi madre en la boca de Diane sonaba mal, como una extraña vistiendo su ropa. Mi padre no dijo nada. No defendió a mi madre. No me defendió a mí. Simplemente se quedó allí, despegando la etiqueta de su cerveza,
y dejó que las palabras se asentaran en él como la lluvia en tierra seca. Desde esa noche, dejó de mirarme a los ojos. No sabía por qué. Pensé que había hecho algo. Pensé que tal vez le recordaba demasiado a mamá, que ver mi cara le dolía. Así que, me esforcé más. Cocinaba la cena 3 noches a la semana, mantenía mis notas perfectas, limpiaba la cocina sin que me lo pidieran y me ofrecía voluntaria para todos los recados que nadie quería. Nada de eso funcionó. Y Diane siguió sembrando. No a mí, nunca a la cara. Susurraba a las tías en las parrilladas, dejaba caer indirectas en Navidad. Siempre indirecta, siempre negable. Richard lo ha estado pasando muy mal. Mira a Estella y simplemente se cierra. Intento ayudar, pero no es mi lugar. Nunca dijo las palabras en voz alta. No tenía que hacerlo. Construyó la historia como el clima, lento, constante, imposible de señalar pero imposible de ignorar. Esa Navidad, Lauren tenía 12 regalos bajo el árbol. Yo tenía uno, una bufanda. La etiqueta decía, de papá, pero la letra era de Diane. Cuando tenía 18 años, le pedí ayuda a mi padre para la universidad. Estábamos en el porche, un domingo. Él estaba leyendo el periódico. Había ensayado la conversación 6 veces en el espejo del sótano. Papá, entré en el programa de enfermería de la Universidad de Connecticut. Me preguntaba si. Lo pensaré, dijo. No levantó la vista. Una semana después, Diane anunció en la cena que Lauren asistiría a la Academia Whitfield, una escuela preparatoria privada a 40 minutos al norte. Matrícula completa, uniformes, una nueva computadora portátil para la orientación. Mi padre le sonrió a Lauren desde el otro lado de la mesa. Lo vas a hacer genial, pequeña. Nunca obtuve una respuesta sobre la Universidad de Connecticut. El silencio fue la respuesta. Saqué préstamos federales, trabajé en el turno de mañana de la cafetería y en el turno de cierre de la biblioteca, y estudiaba en medio. 4 años de escuela de enfermería, y mi padre me llamó 3 veces. Cada llamada era la misma pregunta, ¿cuándo te gradúas? No porque quisiera asistir, sino porque Diane quería saber cuándo estaría completamente fuera de la casa. Día de la graduación, mayo de 2015. Crucé el escenario con una bata blanca. Mi padre no estaba allí. Él y Diane habían volado a Florida para la graduación de secundaria de Lauren la misma semana. Eligieron la de ella. Pero en la tercera fila, en el centro, aplaudiendo más fuerte que nadie en el auditorio, estaba mi abuela. Después, me llevó a almorzar. Queso a la parrilla y sopa de tomate en el restaurante al que había ido durante 40 años. Deslizó una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había un collar con un colgante de oro, simple, delicado, cálido de su bolsillo. Esto era de tu madre, dijo. Llévalo cerca. Lo he llevado todos los días desde entonces. No sabía entonces que había una pequeña nota doblada escondida dentro del cierre del relicario del colgante. No me enteraría de eso hasta otros 4 años después, cuando mi abuela me sentó y me contó la verdad sobre todo. Mi abuela murió un jueves de marzo, 2 años antes del Día de Acción de Gracias que lo cambió todo. Me enteré 2 días después. Mi teléfono sonó el sábado por la mañana. Tía Ruth, con la voz temblorosa. Cariño, Eleanor falleció el jueves por la noche, tranquilamente mientras dormía. ¿Cuándo es el funeral? Silencio. Luego, fue ayer, Estella. Conduje 6 horas. Cuando llegué a la casa de mi abuela, en la que había vivido durante 51 años, donde 3 generaciones de Frost habían comido los domingos, las flores del funeral ya se estaban marchitando en el porche. Diane abrió la puerta. Oh, Estella, intentamos llamar. No lo había intentado. Pedí ir a la habitación de mi abuela, solo para sentarme, solo para estar cerca de sus cosas. Diane se paró en la puerta, no bloqueando, sino posicionándose. Las cosas de Eleanor se están clasificando. Te avisaremos si hay algo para ti. Miré más allá de ella hacia la cocina. En la encimera, medio escondido bajo un folleto de supermercado, vi un sobre de Manila. La dirección del remitente decía,
Olderman y Asociados, en tipografía azul oscuro, un bufete de abogados. Diane siguió mi mirada. Su mano se movió, casual y practicada, y deslizó el sobre debajo de una pila de correo, como si estuviera ordenando, como si nada. ¿Cuándo se leerá el testamento?, pregunté. No hay una lectura formal, dijo Diane. Richard habló con el abogado. Eleanor le dejó la casa a él. Eso es todo. Los parientes pasaron por allí esa semana. Nadie lo cuestionó. Richard era el único hijo. Tenía sentido. Pero de vuelta a casa, seguía oyendo la voz de mi abuela de hacía años, de pie en la puerta de ese sótano: esta es mi casa. Pasé por el armario del pasillo al salir. Mi mano tocó el pomo de la puerta, lo sostuvo por un segundo, y luego lo solté. Pensé que mi abuela se había ido. Pensé que lo que fuera que había estado guardando ya no importaba. También me equivocaba en eso. Necesito retroceder 3 años antes de que mi abuela muriera, a 2019, al día en que me dijo la verdad. Mi abuela tenía 77 años ese año y estaba tan lúcida como una cuchilla. Organizó un chequeo de salud familiar. Las enfermedades cardíacas eran comunes en la línea Frost. Su esposo, mi abuelo, había muerto de un infarto masivo a los 61 años. Quería que todos se hicieran pruebas. Reservó un sábado en el consultorio familiar del Dr. Perkins. Richard vino. Yo vine. La tía Ruth subió en coche desde Hartford. Unos cuantos primos. Todos dimos muestras de sangre y saliva para un panel de riesgo cardíaco. Richard firmó su formulario de consentimiento entre bocados de un donut de la sala de espera. Rutinario, sin incidentes. 2 semanas después, mi abuela me pidió que fuera a su casa, sola. Estaba sentada en la mesa de su cocina con 2 tazas de té ya servidas. Me miró como siempre lo hacía, como si pudiera ver todas las versiones de mí, con 13 y 27 y 40 años, todo a la vez. He oído lo que Diane le ha estado diciendo a tu padre, dijo. Sobre tu madre, sobre ti. Se me encogió el estómago. No es verdad, Estella. Nada de eso. Tu madre fue fiel. Fue buena. Y tengo pruebas. Me dijo que le había pedido a Hartford Genomics que hiciera una prueba de paternidad con las muestras del chequeo de salud, la mía y la de Richard. Yo había dado mi muestra voluntariamente, y ella había solicitado la prueba adicional con mi conocimiento, ahora sentada aquí mismo pidiendo mi consentimiento. Hazlo, dije. No dudé. 3 semanas después, llegó el resultado. Probabilidad de paternidad, 99.998%. Mi abuela selló el resultado en un sobre con una carta que ya había escrito. Puso ambos dentro de una caja de zapatos azul junto con una fotocopia de un documento que aún no entendía del todo. Me dijo dónde lo estaba escondiendo, detrás de sus zapatos viejos en el armario del pasillo. No busques problemas, dijo. Pero si los problemas vienen a ti, ahí está tu respuesta. Quería confrontar a Diane ella misma. Tenía un plan, pero quería esperar el momento adecuado. Si vamos a ellos ahora, Diane le dará la vuelta. Hará que tu padre elija. Y ahora mismo, la elegirá a ella. Mi abuela murió antes de que llegara el momento adecuado. Y yo cumplí mi promesa. No abrí la caja. Recé para no tener que hacerlo nunca. 3 semanas antes del último día de Acción de Gracias, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lauren. Eso solo ya era extraño. Lauren y yo no éramos cercanas. Tampoco éramos enemigas, solo 2 personas que habían vivido vidas paralelas en la misma casa sin llegar a conocerse realmente. Me enviaba mensajes de texto quizás 2 veces al año. Cumpleaños, Navidad, eso era todo. Papá quiere que todos estén allí este año. Gran cena. Dijo que me asegurara de que vinieras. Lo leí 3 veces. Algo en la forma de expresarlo, asegúrate de que vengas, no me cuadraba. Sonaba menos como una invitación y más como una citación. Llamé a la tía Ruth esa noche. Recibí un mensaje extraño de Lauren, dije. Sobre Acción de Gracias. Ruth guardó silencio por un momento.
Luego, he estado oyendo cosas, Estella. Diane ha estado metiéndole ideas en la cabeza a Richard más de lo habitual. Sobre ti, sobre la casa. ¿Qué pasa con la casa? Una amiga mía, Gail, la agente inmobiliaria de la calle Birch, me dijo que Diane la llamó la semana pasada, le pidió que viniera a hacer una evaluación. Se me heló el estómago. Está tratando de venderla. Está intentando algo, dijo Ruth. Me senté en el suelo de mi apartamento y miré la pared. Las piezas empezaron a encajar. Diane quería vender la casa. Pero si el codicilo de mi abuela me mencionaba, y yo empezaba a creer que sí, entonces Diane necesitaba sacarme de la escena primero. No legalmente, emocionalmente. Me necesitaba tan humillada, tan rota que nunca volvería a reclamar nada. Eleanor también me habló de esa caja, dijo Ruth en voz baja. Dijo que si las cosas se ponían lo suficientemente mal, debería recordártelo. Recuerdo dónde está. Entonces ve a Acción de Gracias, Estella, pero ve temprano. Casi dije que no. Casi me quedo en casa y les dejo tener su cena y sus mentiras. Y Ruth, yo también voy, dijo. No me invitaron, pero voy porque se lo prometí a tu abuela. Día de Acción de Gracias. Llegué a la entrada de la casa a las 2:30, media hora antes de que se esperara a los invitados. El aire de noviembre era cortante, y la casa parecía la portada de una revista. Diane había contratado a alguien para colgar guirnaldas en la barandilla del porche. Luces blancas enhebradas en los bojes, una corona en cada ventana. Se veía hermoso. Parecía un escenario. Subí los escalones del porche llevando una botella de vino, como cada año. Un sencillo vestido de punto color burdeos, el colgante de mi abuela contra mi clavícula, el pelo suelto. Sin armadura, excepto la verdad que rezaba por no necesitar. Diane abrió la puerta antes de que yo llamara. Estella, qué alegría que hayas podido venir, cariño. Me dio un abrazo, sostuvo mis hombros un instante de más. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos me escaneaban, me examinaban, me leían como siempre lo hacía. Luego me dirigió hacia la izquierda, hacia la cocina. Ven a ayudarme con la salsa de arándanos. Miré a la derecha al pasar por el pasillo. La puerta del armario, blanca y lisa con un pomo de latón, estaba a 8 pasos. Podía ver el borde del zapatero a través del hueco bajo la puerta. 8 pasos. Pero la mano de Diane estaba en mi espalda, guiándome en la otra dirección. En la cocina, los proveedores de catering estaban sirviendo los aperitivos. Diane se había esmerado, calentadores de comida, servilletas de tela, cubiertos de plata de verdad. Esto no era un día de Acción de Gracias familiar. Era una producción. Eché un vistazo por la puerta de la cocina hacia la sala de estar. Richard estaba sentado en el sillón reclinable junto a la ventana, mirando a la nada, con un vaso de Maker's Mark en la mano a las 3 de la tarde. Hola, papá. Giró la cabeza y me miró. Algo parpadeó y luego se apagó. Viniste, dijo. No, me alegro. No, qué guapa estás. Solo una confirmación, como marcar un nombre en una lista. Los coches llegaban a la entrada, las puertas se cerraban, voces en el porche. Aún no había llegado al armario. A las 3:15, la casa se estaba llenando. Primos que no había visto en un año. Los amigos de golf de Richard, las amigas de Diane de su club de lectura. 2 mujeres que nunca había visto, ambas demasiado arregladas, ambas riendo demasiado alto de todo lo que decía Diane. Esperé. A las 3:20, Diane estaba enfrascada en una conversación con el del catering sobre la salsera. Lauren estaba en el comedor ajustando las tarjetas de sitio. Richard no se había movido de su silla. Me sequé las manos en un paño de cocina. Al baño, le dije a nadie en particular. El pasillo estaba vacío. Solo abrigos en percheros, el paragüero y el armario al final. Caminé con normalidad, sin prisa. Tenía el pulso en la garganta. Abrí la puerta del armario. Abrigos de invierno, bufandas en el estante superior y, en el suelo, los zapatos de mi abuela, zapatos planos ortopédicos en beige y azul marino,
alineados ordenadamente, sin tocar desde que murió. A nadie le había importado lo suficiente como para moverlos. Me arrodillé y busqué detrás de la última fila. Mis dedos tocaron cartón. Polvoriento, frío. La esquina de una caja. La saqué. Azul descolorido. Un logo de Nike medio borrado en la tapa. No parecía nada, una vieja caja de zapatos que pertenecía a una pila de donaciones. Ese era el punto. Mi abuela había escondido lo más importante en el lugar más ordinario. Algo dentro se movió cuando la incliné. Ligero, papel. Pasos. Lauren apareció al final del pasillo. Oh, hola, Estella. ¿Estás bien? Volví a meter la caja. Sí, solo buscaba una percha para mi abrigo. Ella asintió y siguió su camino. Conté hasta 10 y saqué la caja de nuevo. Esta vez, no la volví a poner. La metí detrás del viejo abrigo de invierno de mi abuela, el largo de lana que todavía colgaba en la percha del fondo, aún con un fantasma de su perfume de lavanda. Cerré la puerta del armario y volví a la cocina. Diane levantó la vista de la estufa. Tardaste un rato. Había cola para el baño. Me estudió por un segundo, luego se volvió hacia el pavo. Mi corazón latía con fuerza, pero la caja estaba a salvo, y yo rezaba con todas mis fuerzas para no tener que abrirla nunca. A las 4, Diane llamó a todos a la mesa, y vi lo que había hecho. Tarjetas de sitio, telegrafiadas, cartulina color crema con pequeñas hojas doradas prensadas en las esquinas. Debió de pasar horas en ellas, o pagó a alguien para que lo hiciera. Richard estaba en la cabecera, Diane a su derecha, Lauren a su izquierda, en el asiento que, en tiempos de mi abuela, siempre había pertenecido al hijo mayor. Encontré mi nombre en el extremo más alejado, encajado entre mi primo Oliver de 7 años y una mujer llamada Brenda, que resultó ser la instructora de pilates de Diane. 32 puestos. Esto no era una cena familiar. Era un tribunal, y el jurado ya estaba sentado. La tía Ruth llegó a las 4:05. Oí abrirse la puerta principal y la voz de Diane se agudizó por un segundo exacto antes de volver al modo anfitriona. Ruth, qué sorpresa. Estoy segura de que lo es, dijo Ruth. Ya estaba sacando una silla de la zona del armario del pasillo y encajándola entre dos primos cerca del centro de la mesa. Nadie discutió. No se discutía con Ruth Calegua. Tenía 78 años, medía 1,57 metros y tenía una mirada que podía detener el tráfico. Richard se puso de pie para dar las gracias. Se aclaró la garganta y se agarró al respaldo de su silla. Esta casa ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Mamá habría querido que estuviéramos todos aquí. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la mesa, pasaron por encima de mí y siguieron adelante. Todos los que pertenecen aquí. Sentí los ojos de Ruth sobre mí desde 6 sillas de distancia. Debajo de la mesa, la mano de Diane se movió hacia el antebrazo de Richard. Un pequeño apretón, un asentimiento tan leve que lo habrías pasado por alto si no estuvieras mirando. Yo estaba mirando. Richard alcanzó su vaso, su cuarto whisky. Ni siquiera eran las 4:30. El pastor Thompson, sentado a la derecha de Diane, un invitado especial, juntó las manos e inclinó la cabeza. Todos inclinaron la suya. Yo no. Estaba mirando la puerta del armario del pasillo. El pavo estaba cortado. Los platos estaban llenos. El ruido de 32 personas comiendo y hablando se asentó sobre la mesa como una niebla cálida. Durante 45 minutos, no pasó nada. Diane contó una larga historia sobre el ascenso de Lauren. Gerente regional a los 23 años, la más joven en la historia de su empresa. Todos aplaudieron. Richard sonrió radiante. Luego, la esposa de alguien, Carol, creo, casada con el primo Dennis, se dirigió a mí desde el otro lado de la mesa. ¿Y tú, Estella? ¿Cómo va el hospital? Antes de que pudiera responder, Diane se inclinó, dulce, servicial. Oh, Estella es muy reservada. Siempre ha sido independiente. Dijo la palabra como si significara otra cosa.
Estoy bien, gracias, dije. Urgencias me mantiene ocupada. La conversación continuó durante unos 3 minutos. El tío Gary, con 2 cervezas encima, miró a mi padre desde el otro lado de la mesa. Richard, ¿estás bien? Pareces tener algo en mente. Mi padre miró su plato. Estoy bien. Diane le puso la mano en el brazo. Se acercó, pero su susurro se oyó como lo hacen los susurros en habitaciones silenciosas, perfectamente audible para cualquiera que prestara atención. ¿Está bien, cariño? No tienes que llevarlo solo esta noche. Sentí que mi espalda se enderezaba. Ruth dejó su tenedor. Deja que el hombre coma en paz. Diane miró a Ruth como un gato mira una puerta cerrada. Ruth, esto es un asunto familiar. Yo soy familia. 3 segundos de silencio, de esos en los que todo el mundo de repente se interesa mucho por su puré de patatas. Luego Richard cogió su vaso de whisky y se lo bebió de un trago. Lo dejó con fuerza. El sonido cortó el ruido de la mesa como un disparo. Todas las cabezas se giraron. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Mi padre se paró en la cabecera de la mesa con ambas manos planas sobre la madera, de la manera en que un hombre se para cuando intenta mantenerse erguido. La esposa de alguien dijo, Richard, siéntate. Come un poco de tarta. Él no se sentó. He estado cargando con algo durante mucho tiempo, dijo. Su voz era espesa, inestable, por el whisky y 18 años de la voz de Diane en su oído. Es independiente porque en realidad no forma parte de esta familia. Las palabras cayeron como una bofetada. Carol dejó de masticar. Dennis dejó su tenedor. ¿De qué estás hablando, Rich? Mi padre me miró, directamente a mí. Y lo vi, un destello, solo por medio segundo, el padre que recordaba de antes, el que solía llevarme sobre sus hombros por el huerto de manzanas. Sus ojos estaban húmedos y su mandíbula apretada, y pude ver que sabía, en algún lugar profundo, que lo que estaba a punto de decir estaba mal. Lo dijo de todos modos. Se acabó fingir. Ella no es mi hija. Margaret no fue fiel. Lo he sabido durante años. La habitación se resquebrajó. Un tenedor golpeó un plato. Oliver, de 7 años, sentado justo a mi lado, tiró de la manga de su madre. ¿Por qué grita el tío Richard? 2 de mis tías se levantaron simultáneamente y empezaron a recoger los platos, no porque fuera el momento, sino porque no sabían qué más hacer con sus manos. Alguien al final de la mesa, no vi quién, sacó un teléfono y lo sostuvo bajo la mesa, grabando o enviando mensajes de texto, no supe qué. El tío Gary se apartó de la mesa y salió al porche sin decir una palabra. Diane se llevó un pañuelo al ojo, y me di cuenta, mirando hacia atrás, uniendo las piezas, que había tenido ese pañuelo en la mano incluso antes de que mi padre se levantara. Lo había estado sosteniendo todo el tiempo. Me quedé helada. 10 segundos, 15, el silencio más largo de mi vida. Mis manos temblaban en mi regazo. Me ardían los ojos. Toda la sala me estaba mirando, esperando que llorara, que gritara, que corriera. Entonces lo sentí, el colgante, el collar de mi abuela, cálido contra mi pecho. Puse mi servilleta en la mesa. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo de madera, y en el silencio, sonó como si se abriera una puerta. Me levanté. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, más firme también. No porque estuviera tranquila, sino porque todo dentro de mí se había aquietado, como el aire se aquieta antes de una tormenta. Si vamos a ser sinceros esta noche, papá, entonces seamos todos sinceros. Me alejé de mi silla. La habitación me siguió con la mirada. 31 pares de ojos, tenedores suspendidos, servilletas congeladas a medio secar. Mis zapatos sobre el suelo de madera eran el único sonido. Un paso, 2 pasos, pasando por las sillas vacías, pasando por el primo Dennis y su esposa, pasando por la instructora de pilates de Diane, que ya estaba buscando su bolso. Estella, ¿a dónde vas? La voz de Diane, todavía dulce, pero debajo de ella, una fisura delgada como un cabello. Nunca antes había oído esa fisura. No respondí.
El armario del pasillo estaba a 10 pasos. Lo alcancé en 8. Abrí la puerta, y el olor de mi abuela me golpeó, lavanda y lana y el débil aroma a cedro de las hormas de zapatos viejas. Busqué detrás de su abrigo de invierno. Mis dedos se cerraron alrededor de la caja, polvorienta, ligera, ordinaria. La sostuve contra mi pecho y me volví hacia el comedor. 31 caras, la luz de las velas, el pavó a medio cortar en el centro de la mesa como un absurdo centro de mesa para la peor noche de mi vida. Diane estaba de pie ahora. ¿Qué es eso? Ya no quedaba dulzura. Su voz se había vuelto plana, dura, y sus ojos, fijos en la caja de zapatos azul, se abrieron de par en par. La reconoció. Pude verlo. Había pasado 2 años registrando esta casa después de que mi abuela muriera. Cada cajón, cada estante, cada armario. No había encontrado nada porque había estado buscando algo importante, y mi abuela lo había escondido dentro de algo ordinario. Ruth habló desde su silla, su voz baja y uniforme, de la misma manera que había hablado a estudiantes mal portados durante 40 años. Diane, siéntate. Diane no se sentó, pero tampoco avanzó. Puse la caja sobre la mesa entre la salsa de arándanos y las velas. Levanté la tapa. Encima, doblada una vez, sellada en una funda de plástico transparente, había una carta. La letra de mi abuela, temblorosa, inconfundible. Diane se movió rápido, no hacia la caja, sino hacia la audiencia. Se volvió hacia la sala con ambas palmas hacia arriba, las lágrimas ya corrían por sus mejillas. La actuación fue instantánea, impecable, como si la hubiera ensayado en un espejo. Esto es exactamente lo que le dije a Richard. Ella vino aquí con un plan. Su voz subió. Ha estado celosa de Lauren desde el primer día. No soporta que esta familia haya seguido adelante sin ella. Se llevó el pañuelo a la garganta, un gesto de delicadeza, de sufrimiento. He dado 18 años a esta familia. 18 años, y esto es lo que recibo. Algunas personas se movieron en sus asientos. Brenda, la amiga de Pilates, asintió con simpatía, pero la mayor parte de la mesa miraba la caja, no a Diane. Quizás todos deberíamos simplemente, comenzó una de mis tías. Estoy tranquila, espetó Diane. La máscara se le cayó por un segundo exacto. Luego la recuperó, suavizó su rostro y se llevó el pañuelo de nuevo al ojo. Richard, todavía de pie, con la mano en el respaldo de su silla como si fuera lo único que lo mantenía en posición vertical. Estella, siéntate. No empeores las cosas. Lo miré. Mi padre. El hombre que me llevó por los huertos de manzanas. El hombre que dejó que una extraña borrara a mi madre de su memoria. No estoy empeorando nada, papá. No soy yo quien empezó esto esta noche. Diane me señaló. ¿Ves? Ella siempre convierte todo en... Diane, callaré. La voz de Ruth cortó la habitación como una campana. No fuerte, solo final. Déjala hablar. La madre de Oliver lo cogió en brazos y lo llevó hacia la sala de estar. 2 de las amigas de Diane intercambiaron una mirada. La habitación se estaba encogiendo, no en tamaño, sino en paciencia. Saqué la carta de su funda de plástico y la desdoblé. La letra de mi abuela se volvió borrosa por un segundo porque mis ojos estaban húmedos, y parpadeé con fuerza hasta que se estabilizó. Empecé a leer. Querida Estella. Mi voz se quebró en su nombre. Tragué saliva y empecé de nuevo. Querida Estella, si estás leyendo esto, significa que las cosas se han puesto lo suficientemente mal. Lamento no haber podido arreglar esto mientras estaba viva. Lo intenté, pero Diane es paciente, y tu padre es débil. Un sonido vino del otro extremo de la mesa. Alguien, creo que fue la tía Carol, inhaló bruscamente. Tu madre, Margaret, amó a tu padre hasta el día en que cerró los ojos. Fue fiel. Fue buena. Las cosas que Diane ha estado susurrando sobre ella, las oí. Todas ellas. Tuve que parar, respirar. Las palabras eran de mi abuela, pero la ira detrás de ellas también era mía. Ira por mi madre, que no podía defenderse,
que llevaba muerta 19 años y todavía era llamada mentirosa por una mujer que nunca la conoció. Y no permitiré que una mujer muerta sea calumniada en su propia casa. Marcus, mi primo, se reclinó en su silla y se cubrió la boca con la mano. En esta caja, dejé lo que pude reunir. No por venganza, Estella, sino por la verdad. Porque la verdad es lo único que no te pueden quitar. Dejé la carta. Mis manos temblaban. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el parpadeo de las velas. La voz de Richard, débil. Mamá estaba confundida al final. No sabía lo que estaba. Ruth lo interrumpió sin levantar la voz. Eleanor estaba más lúcida a los 80 que la mayoría de la gente en esta habitación, Richard, incluyéndote a ti. Diane, con los brazos cruzados. Desvaríos de una anciana. Esto no prueba nada. Ruth me miró, firme, segura, de la misma manera que mi abuela solía mirarme. Hay más en esa caja, Estella. ¿Sigue? Metí la mano en la caja y saqué el segundo sobre. Era de Manila, amarillento por los bordes. El logotipo de Hartford Genomics estaba impreso en la esquina superior izquierda, una doble hélice en tinta azul, ligeramente descolorida. La letra de mi abuela en la parte delantera, por la verdad. Eleanor, 2019. En 2019, dije, mi abuela organizó un chequeo de salud familiar. Las enfermedades cardíacas son comunes en los Frost. El abuelo murió de un infarto a los 61 años. Quería que todos se hicieran pruebas. Miré a mi padre. Papá, diste una muestra de sangre. Yo también. Todos firmamos formularios de consentimiento en el consultorio del Dr. Perkins. Richard frunció el ceño. Lo recordaba. La abuela le pidió al laboratorio que hiciera una prueba de paternidad con esas mismas muestras. Me lo dijo. Acepté. Abrí el sobre, saqué una sola hoja y la sostuve donde la luz de las velas pudiera alcanzarla. Probabilidad de paternidad, leí. 99.998%. La habitación no jadeó. Eso es algo de película. Lo que realmente sucedió fue peor. Un silencio lento y progresivo, como si se estuviera desinflando algo. Dennis se inclinó para ver el papel. La mano de Carol fue a su pecho. Marcus se levantó de su silla, dio 3 pasos hacia la ventana y se detuvo, mirando a la nada. Soy tu hija, papá. Mi voz no se quebró esta vez. Era baja y uniforme y más triste de lo que quería que fuera. Siempre he sido tu hija. Diane, eso es. Cualquiera puede falsificar. Hartford Genomics, dijo Ruth desde su asiento, tranquila como una piedra. Yo misma llevé a Eleanor allí. El laboratorio almacena muestras. Tienen registros. Llámalos, Diane. Llámalos ahora mismo. Puse el papel sobre la mesa, boca arriba, junto a la salsa de arándanos. Esto no es un documento judicial, dije. Pero es de un laboratorio certificado con muestras almacenadas. Y si alguien en esta sala tiene dudas, papá, puedes ir a cualquier clínica mañana, y lo haremos de nuevo. Yo pagaré. Nadie habló. Mi padre miraba el papel como si fuera un espejo que le mostraba algo que no quería ver. Mi padre cogió el informe del laboratorio. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Lo leyó, y luego lo leyó de nuevo. Luego lo dejó y miró a Diane. No como un marido mira a su esposa. Como un hombre mira una puerta cerrada que acaba de darse cuenta de que construyó él mismo. Me lo dijiste. Su voz era apenas un susurro. Me dijiste que no era mía. Diane levantó la barbilla. Richard, lo creía. Margaret era. Margaret era mi esposa. La palabra salió de él como algo arrancado. 2 de las tías se quedaron heladas a medio paso en la puerta de la cocina, con los platos en la mano. Y Estella es mi hija. Y yo acabo de... delante de todo el mundo. Yo. Se sentó. No deliberadamente. Simplemente sus piernas cedieron. Se llevó la cabeza a las manos.
Sus hombros temblaban. Yo estaba a 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Todos los instintos que había desarrollado durante 18 años, sé buena, sé paciente, ve con él, haz lo más fácil, tiraban de mí como una corriente. Mis pies querían moverse. Mis brazos querían extenderse. No me moví. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí primero. La silla de Lauren se arrastró hacia atrás. Se levantó sin mirar a nadie, caminó hacia la puerta principal y desapareció en el porche. La puerta se cerró tras ella con un clic. Diane seguía de pie, seguía actuando, pero el público se había vuelto en su contra. Richard, ella está manipulando. Una palabra. Mi padre la dijo sin levantar la cabeza de sus manos. Una palabra dirigida a la mujer que había elegido por encima de mí durante 18 años. Pero sentada en ese comedor, viéndolo derrumbarse, no sentí victoria. Sentí el peso de todos los años que esa palabra llegó demasiado tarde. 18 años demasiado tarde para una sílaba. Las velas parpadearon. El pavó quedó intacto. Y todavía me quedaba una cosa más en la caja. Metí la mano en la caja por última vez. El último artículo era un documento fotocopiado, 4 páginas grapadas en la esquina, con la letra de mi abuela en el margen, original en Olderman y Asociados. Esto es una copia, dije. El original está con el abogado de mi abuela, pero esto es lo que ella quería que todos supieran. Leí la sección relevante en voz alta. Mi voz era firme ahora, no porque no estuviera temblando por dentro, sino porque las palabras de mi abuela merecían ser escuchadas con claridad. Yo, Eleanor Marie Frost, en pleno uso de mis facultades mentales, por la presente modifico mi última voluntad y testamento con el siguiente codicilo, dejo la residencia familiar en 14 Maple Hill Road a mi nieta, Stella Margaret Frost, en propiedad total e incondicional. Alguien susurró, «Oh, Dios mío». No vi quién. El codicilo establece la razón, continué. Mi hijo, Richard, ha sido indebidamente influenciado en sus decisiones con respecto a su primogénita. Dejó la casa familiar a Stella para asegurarme de que siempre tenga un lugar. Diane se puso blanca, no roja. Blanca. El color desapareció de su rostro como el agua que se escurre por un desagüe. Eso no es válido, dijo. Richard me dijo que Eleanor le dejó todo a él. Ruth habló, todavía sentada, todavía tranquila. Porque escondiste las cartas del bufete de abogados, Diane. El señor Olderman envió 2 cartas de notificación a esta casa. Ninguna de las 2 fue respondida. Hizo una pausa. Me lo dijo él mismo. La habitación se volvió hacia Diane como una veleta gira con un viento cambiante. No de una vez, sino inevitablemente. Richard levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados. Su voz era ronca. Escondiste el testamento de mi madre. Diane cogió su bolso del respaldo de su silla. Su boca se abrió, luego se cerró. Por primera vez en 18 años, Diane Frost no tenía nada que decir. La voz de Ruth la siguió hasta la puerta. Puedes irte, Diane, pero la verdad se queda. Diane se detuvo en la puerta, con el bolso apretado contra el pecho como un escudo. Se dio la vuelta una última vez. Esperaba veneno. Lo que obtuve fue algo casi peor, una súplica disfrazada de indignación. Están todos cometiendo un error. Di los mejores años de mi vida a esta familia. Marcus, que había estado de pie junto a la ventana con los brazos cruzados desde el resultado del ADN, negó lentamente con la cabeza. Diane, por favor. 3 palabras. Pero el cansancio en su voz, la decepción, tenía más peso que cualquier discurso. Una de mis tías cogió una fuente y entró en la cocina sin mirar a Diane. Otra la siguió. No de forma dramática, no de forma confrontacional, simplemente se acabó. La forma en que las mujeres del Medio Oeste terminan las cosas, negándose silenciosamente a estar en la misma habitación. Diane miró a Richard. ¿Vienes? Él seguía en su silla, todavía sosteniendo el informe del laboratorio. No levantó la vista. Necesito un minuto. Richard. No dijo nada.
Diane se fue. Sus tacones resonaron en los escalones de la entrada. La puerta de un coche se cerró de golpe. El motor arrancó. La grava crujió mientras salía marcha atrás de la entrada. Y luego se hizo el silencio. 30 personas en un comedor. Las velas consumiéndose. La comida enfriándose. Nadie sabía qué hacer a continuación porque no hay un libro de etiqueta para esto. Ningún capítulo titulado, ¿qué servir después de que las mentiras de tu madrastra se derrumben en la cena? El pastor Thompson dobló su servilleta pulcramente. Creo que a la familia le vendría bien un poco de espacio, dijo, y algunas de las amigas de Diane y los amigos de golf murmuraron su acuerdo, recogiendo abrigos, despidiéndose en voz baja. Salí al porche a tomar aire, y allí encontré a Lauren. Estaba sentada en el escalón de arriba, con los codos en las rodillas, mirando la entrada donde acababan de desaparecer las luces traseras del coche de su madre. No lloraba por Diane, me di cuenta. Lloraba por lo que había debajo, la comprensión de que la vida que había estado viviendo, la familia que creía tener, se había construido sobre unos cimientos en los que su madre había estado vertiendo veneno durante 18 años. Y los cimientos acababan de resquebrajarse. A las 7, la casa estaba casi vacía. Unos pocos parientes se quedaron en la cocina, envolviendo las sobras en papel de aluminio, hablando en voz baja. Ruth lavaba los platos en el fregadero como si fuera un jueves cualquiera. Manos firmes, agua tibia, sin movimientos en vano. Me senté en el primer escalón de la escalera con el teléfono en la mano. Ya había marcado el número impreso en la portada del codicilo, Gerald Olderman, abogado. Sonó 4 veces. Buzón de voz. La voz de un hombre mayor, sin prisas. Ha llamado a la oficina de Gerald Olderman. Estamos cerrados por el festivo. Por favor, deje un mensaje y le devolveremos la llamada el próximo día hábil. Apreté el teléfono contra mi oído e intenté mantener la voz firme. Señor Olderman, soy Stella Frost, la nieta de Eleanor Frost. Encontré la caja. Necesito hablar con usted. Por favor, devuélvame la llamada. Colgué y me quedé mirando la pantalla. Nada. La confirmación tendría que esperar. Richard seguía en la mesa del comedor, solo ahora. Le habían quitado los cubiertos de alrededor, pero él no se había movido. Parecía un hombre sentado entre las ruinas de algo que había ayudado a demoler. Pasé junto a él hacia las escaleras, y luego me detuve. Me quedo aquí esta noche, papá, en la habitación de la abuela. Ya resolveremos el resto más tarde. Él levantó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre y envejecidos, más de 58 años. Estella, yo. Esta noche no, papá. Me agarré a la barandilla. Esta noche no. Subí las escaleras a la habitación de mi abuela y abrí la puerta. La banda, la colcha que tenía desde 1987. En la mesita de noche, una foto enmarcada de mi madre, joven y riendo en el jardín trasero. Diane había quitado todas las demás fotos de Margaret de esta casa, pero nunca había entrado en esta habitación. Me tumbé en la cama de mi abuela y abracé la caja de zapatos azul vacía contra mi pecho. Había cumplido su misión. Pero no dormí, no por el silencio, sino por la pregunta que daba vueltas en mi cabeza como un pájaro que no quería posarse: ¿por qué tardó 18 años y un trozo de papel mi padre en mirarme? Mi teléfono sonó a las 8:14 de la mañana siguiente. Ya estaba despierta, sin haber dormido realmente. La habitación estaba fría y gris, como son las mañanas de Nueva Inglaterra a finales de noviembre. Contesté al segundo timbre. Señorita Frost, soy Gerald Olderman. Recibí su mensaje. Su voz era cálida, mesurada, la voz de un hombre que había ejercido la abogacía durante 40 años y nunca se había apresurado en una frase. He estado esperando esta llamada, dijo. No hoy específicamente, pero eventualmente. Su abuela me dijo que llegaría. Me senté y me envolví en la colcha. ¿Es real? ¿El codicilo? ¿Es válido? Lo es. Eleanor lo ejecutó en mi oficina el 14 de septiembre de 2020. 2 testigos, ambos miembros de mi personal, ninguno relacionado con la familia, notariado.
También firmó una declaración de capacidad, y yo personalmente documenté su agudeza mental en el momento de la firma. Hizo una pausa. Envié 2 cartas de notificación a la casa después de su fallecimiento. Ninguna fue devuelta. Ninguna fue acusada de recibo. Sospeché interferencia, pero no tenía pruebas hasta ahora. Diane las interceptó, dije. Eso es consistente con lo que sospechaba, y es algo que el Tribunal de Sucesiones tomará en serio. Exhalé. El aire salió de mi pecho de una manera que sentí como si algo se destensara. ¿Qué hago ahora? Venga a mi oficina el lunes. Presentaremos la transferencia a través del Tribunal de Sucesiones. Puede que tarde unas semanas, posiblemente un par de meses, pero la documentación es exhaustiva, Estella. Su abuela se aseguró de ello. Miré por la ventana al patio trasero, el jardín de mi madre, ahora cubierto de maleza, en su mayoría tallos muertos y tierra desnuda. Pero el borde de boy que había plantado hace 25 años seguía en pie. Gracias, señor Olderman. No me dé las gracias a mí. Una pausa, un ablandamiento. Dele las gracias a Eleanor. Ella hizo todo el trabajo duro. Colgué, puse el teléfono sobre la colcha y me apreté las palmas de las manos contra los ojos hasta que las lágrimas cesaron. Luego bajé a hacer café porque el mundo sigue girando incluso después de romperse. 2 semanas después, así es como se veía el desastre. Diane contrató a un abogado. El abogado revisó el codicilo, 2 testigos independientes, notarización, declaración de capacidad, registro en el condado, y se negó a tomar el caso. No había nada que impugnar. Mi abuela había construido su documentación como una fortaleza. Diane llamó después al pastor Thompson, pidiéndole que se sentara conmigo y hablara sobre el perdón y la unidad familiar. El pastor Thompson le dijo cortés pero claramente, yo estuve allí, Diane. Creo que la persona que necesita orientación ahora mismo no es Estella. En la iglesia, la red de susurros invirtió su dirección. Durante 18 años, Diane había sido la devota segunda esposa, la mujer que salvó a Richard de su dolor. De repente, la gente recordaba cosas, pequeños momentos, comentarios casuales que se veían diferentes bajo la nueva luz. Siempre interrumpía a Estella en las comidas compartidas. ¿Recuerdas cuando se olvidó de invitar a Estella al desfile de Navidad? La misma comunidad que había sentido a la versión de Diane durante casi 2 décadas ahora estaba, en silencio e incómodamente, reescribiendo la historia. Mi teléfono se llenó de mensajes. Marcus, tu abuela estaría muy orgullosa. Tía Carol, siento no haberlo visto antes. Algunas personas guardaron silencio. No las culpé. Se necesita tiempo para admitir que te han engañado. Olderman llamó con una pieza más de información. Las cartas de notificación interceptadas. La negativa de Diane a responder a la correspondencia legal sobre la herencia podría ser reportada al Tribunal de Sucesiones. El tribunal podría sancionarla, potencialmente prohibirle cualquier participación en futuros procedimientos de sucesión. Decidí no seguir adelante. Quería la casa y la verdad. Eso era suficiente. Luego el pastor me llamó en privado y me dijo algo que nunca esperé oír. Hace 3 años, dijo, tu abuela vino a verme. Me pidió mi opinión sobre escribir un codicilo, si era lo correcto. ¿Qué le dijo usted? Le dije que siguiera su conciencia, y ella se sentó en la silla en la que probablemente estás sentada ahora mismo y dijo, mi nieta necesitará una armadura algún día. Esto es lo mejor que puedo forjar. Apreté el teléfono contra mi frente y lloré por primera vez desde Acción de Gracias. Lauren llamó un domingo, 3 semanas después de Acción de Gracias. Estaba en la mesa de la cocina de mi apartamento, evaluando si podía permitirme tomarme un tiempo libre sin sueldo para el proceso de sucesión, cuando su nombre apareció en mi teléfono. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. Luego contesté. Hola, Lauren. Hola. Su voz era débil, más joven de 23 años. ¿Tienes un minuto? Sí. 4 segundos de silencio. Los dejé pasar. Yo. Creo que sabía que algo andaba mal. Lo dijo lentamente, como si estuviera colocando cada palabra sobre una superficie y comprobando si aguantaría su peso.
Simplemente no quería mirarlo. Cerré mi portátil, le di el silencio que necesitaba. Vi cómo te trataba mamá. Vi a papá dejar de mirarte. Y yo simplemente seguí tomando las partes buenas para mí. La habitación, la matrícula, el asiento en la mesa. Se le cortó la respiración. Me dije a mí misma que no era mi problema, que era entre tú y papá. Pero eso no es verdad, ¿verdad? No, dije. No lo es. Más silencio, un sollozo. Mamá no deja de llamarme. Dice que robaste la casa, que la abuela Eleanor estaba senil, que manipulaste a todo el mundo. ¿Qué piensas tú? La pausa más larga de la llamada. Luego, muy bajo, creo que la abuela Eleanor era la única persona honesta en esa casa. No me apresuré a consolarla. Tampoco me ensañé. Tenía 23 años y la historia en la que había vivido, esa en la que su madre era la heroína y yo era la extraña difícil, se había derrumbado. Ese tipo de ajuste de cuentas no necesita consejos. Necesita espacio. Aprecio que digas eso, Lauren. Eso requirió algo. No sé qué pasa ahora. No te voy a decir qué hacer con tu madre. Ese es tu camino. Pero si alguna vez quieres hablar, solo tú y yo, sin bandos, contestaré. De acuerdo. De acuerdo. Colgamos. Fue la conversación más corta y honesta que habíamos tenido. Mi padre pidió reunirse en una cafetería. Terreno neutral. Acepté. Él ya estaba allí cuando llegué. Un reservado en la esquina. Un americano sin tocar. Ambas manos alrededor de la taza como si intentara calentarse por dentro. Parecía 10 años mayor que en Acción de Gracias. Anoche estuve viendo fotos antiguas, dijo antes de que me sentara. Tienes los ojos de mi madre. Tienes la sonrisa de Margaret. Tragó saliva. ¿Cómo pude permitirme olvidar eso? Me quité el abrigo, lo colgué en la percha y me senté frente a él. No lo olvidaste, papá. Elegiste creer a otra persona. Se estremeció. No dramáticamente, solo una pequeña contracción alrededor de los ojos, como la luz del sol golpeando una herida. Empezó 6 meses después de la boda, dijo. Diane. Me dijo que había encontrado mensajes antiguos en el teléfono de Margaret. Dijo que no quería hacerme daño, pero que pensaba que merecía saberlo. Miró fijamente su café. Margaret se había ido. No podía decirme que no era verdad. Ahí estaba. La parte más cruel de toda la estrategia de Diane. Había atacado a alguien que no podía defenderse. Podrías haber hecho una prueba de ADN en cualquier momento de los últimos 18 años, papá. $100, 3 días. Tenía miedo. No tenías miedo de que la respuesta le diera la razón a ella. Mantuve mi voz nivelada. Se lo debía. Tenías miedo de que demostrara que estaba equivocada porque entonces tendrías que enfrentar lo que me hiciste a mí. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. Una licuadora, una risa, la vida normal continuando. Lo siento, Estella. No estoy lista para perdonarte todavía, papá. Quizás algún día, pero no porque hoy digas que lo sientes. Sino porque realmente cambies. Él asintió. No discutió. Eso era algo. La casa es mía ahora. La abuela se aseguró de ello. No la voy a vender. No te voy a echar. Me subí la cremallera del abrigo. Pero las mentiras de Diane ya no son bienvenidas en esa casa. Y si quieres estar en mi vida, tienes que ganártelo, empezando ahora. Dejé dinero para ambos cafés en la mesa, caminé hacia la puerta y no miré hacia atrás. No por crueldad, sino por autopreservación, porque si me hubiera dado la vuelta y lo hubiera visto llorar, podría haberme vuelto a sentar y empezar todo el ciclo de nuevo. Y ya había terminado con ese ciclo. Un mes después de Acción de Gracias, los trámites de la sucesión avanzaban. Olderman dijo que todo era sencillo. Unas semanas más, quizás 2 meses, y la transferencia del título sería definitiva. Mientras tanto, había empezado a venir a la casa los fines de semana,
no para reclamarla, sino para recordarla. Pasé un sábado limpiando la habitación de mi abuela. En el armario, encontré 3 cajas de zapatos, del tipo ordinario, no la azul, llenas de fotografías. Estella a los 2 años sobre los hombros de Richard en la feria del condado. Margaret en el jardín, con tierra en las rodillas, riéndose de quienquiera que estuviera detrás de la cámara. Eleanor abrazándome el día de la graduación, su rostro partido en la sonrisa más amplia que jamás le había visto. Llevé las fotos abajo. La pared de la sala de estar, la que está sobre la chimenea, estaba desnuda. Diane había reemplazado todas las fotos familiares con sus propias elecciones hacía años. Paisajes, impresiones genéricas, nada con un rostro. Colgué primero la foto de Margaret, en el centro de la pared. Mi madre, de 30 años, de pie en el patio trasero con la luz del sol en el pelo. Luego Eleanor a su lado. 2 mujeres que me amaron cuando el mundo lo hacía difícil. Llamé a Ruth desde la cocina. Gracias, tía Ruth, por cumplir tu promesa. Oh, cállate. Su voz se quebró de todos modos. Estaría tan orgullosa, cariño. No solo te defendiste a ti misma. También defendiste a Margaret. Richard todavía estaba en la casa, durmiendo en la planta baja. La condición de Estella, Diane no pone un pie en esta casa. Él había aceptado sin discutir. Había empezado a ver a un terapeuta. El pastor Thompson había hecho la recomendación. Si cambiaría algo, no lo sabía. Ese era su camino. Me senté en el porche esa tarde, frío de diciembre, té caliente, el mismo porche donde mi abuela se había sentado durante 51 años. En el cajón de su mesita de noche, había encontrado un último trozo de papel. No un documento legal, no una prueba, solo una nota con su letra. Estella, la casa es solo madera y paredes. Tú eres el hogar. Con cariño, abuela. La doblé y la puse en mi cartera detrás de mi carnet de conducir, donde pudiera sentirla cada vez que buscara algo ordinario. No gané esa noche. No hay victoria cuando tu padre te llama extraña delante de toda tu familia. Pero dejé de perder. Dejé de permitir que el silencio se confundiera con la aceptación. Dejé de permitir que las mentiras de otra persona definieran quién soy. Dejé de prenderme fuego para mantener caliente su casa. Y resultó que la casa fue mía todo el tiempo. Si estás escuchando esto y reconoces algo, el favoritismo, los susurros, la sensación de ser borrado dentro de tu propia familia, quiero que sepas que no estás loco. Es real. Y no tienes que ganarte el amor que te debían desde el nacimiento. Mi abuela me enseñó eso. No con un sermón, no con una confrontación, sino con una caja de zapatos azul escondida detrás de sus zapatos viejos, con una carta que defendía el honor de mi madre muerta, con la verdad que fue lo suficientemente valiente como para guardar cuando yo era demasiado joven para guardarla yo misma. Esto es lo que he aprendido ahora que el polvo se ha asentado y puedo ver con claridad, el tiempo no es perdón. El perdón requiere cambio. Y los límites no son muros. Son puertas con cerraduras. Tú decides quién tiene la llave. Todavía quiero a mi padre. Estoy aprendiendo si puedo perdonarlo. Algunos días creo que sí. Algunos días me siento en el porche de mi abuela y vuelvo a tener 13 años, de pie junto a una tumba, y el perdón se siente como un idioma extranjero. Pero nunca más voy a suplicarle a alguien que me ame. Esta es mi casa ahora. 3 generaciones de mujeres Frost se aferraron a ella. Mi abuela, mi madre y ahora yo. Y por primera vez en 18 años, pertenezco a algún lugar. Si la historia de Estella te recordó a alguien o a ti mismo, deja un comentario. Yo establecí mi límite. Y si crees que alguien necesita oír esto esta noche, compártelo con ellos. Hay otra historia esperándote en la descripción sobre una madre que se presentó en la boda de su hija con la verdad que nadie esperaba.